¿Qué harías si, teniéndolo todo, descubrieras que la única verdad que importa se esconde en el corazón de alguien que no tiene nada? Esta es la historia de un hombre que buscó una respuesta en el frío pavimento y la encontró en un gesto que el dinero no podía comprar. En lo más alto de Monterrey, con la Sierra Madre como testigo silencioso, vivía don Alejandro Garza. Su penthouse era un palacio de cristal y acero, un monumento a su fortuna en las telecomunicaciones. Cada objeto gritaba lujo, pero la mansión estaba llena de un eco ensordecedor, el de la soledad. Alejandro a menudo recordaba las últimas palabras de su padre, un mandato que se convirtió en su jaula de oro. El dinero lo compra todo, mijo. Nunca lo olvides. Vivió bajo esa ley, pero su alma se sentía vacía, rodeado de gente que solo veía los ceros en su cuenta bancaria. Su dolor secreto era un arrepentimiento que lo carcomía por dentro. Jamás había construido una relación genuina, un amor que no fuera una transacción. Sostenía el carísimo anillo de compromiso para su prometida, Lorena, y sentía el frío del metal, no el calor de un futuro compartido. Una historia que te hará creer en el destino y en la justicia. Suscríbete para no perderte ni un detalle de este drama que te dejará sin aliento. Antes de continuar, dime, ¿desde dónde estás viendo este video? Cansado de un lujoso pero falso festejo de compromiso, Alejandro tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Se despojó de su traje de diseñador, de su reloj de miles de dólares, y se vistió con ropas viejas y rotas. Quería sentir el mundo sin el filtro de su riqueza. Bajó a la calle, no como don Alejandro Garza, el magnate, sino como un hombre anónimo, un fantasma más en la madrugada de la ciudad. Quería ver si la humanidad aún existía más allá de su imperio, si alguien lo miraría a los ojos y no a su cartera. Durante la noche fría, vio a su prometida, Lorena Montenegro, bajar de un auto de lujo. Ella pasó junto a él, lanzándole una mirada de profundo asco, sin tener la menor idea de que estaba despreciando al hombre que le daría un imperio. El corazón de Alejandro se encogió. Horas más tarde, cuando el sol amenazaba con salir, una mujer de aspecto cansado pero digno salió del edificio corporativo. Era Sofía Reyes, una de las empleadas de limpieza. Sus ojos reflejaban el peso de una larga noche de trabajo, pero su andar era firme. Al ver a Alejandro temblando de frío, se detuvo sin dudarlo un segundo. No vio a un mendigo, vio a un ser humano sufriendo. De su modesta bolsa sacó un pequeño envoltorio. Eran los tamales que había guardado para su propio desayuno, pero se los ofreció a él. «Tenga, señor. La noche está muy fría», le dijo con una voz suave. Luego, sacó de su bolsa una manta gastada pero limpia y se la puso sobre los hombros. Ese simple acto de bondad desinteresada golpeó a Alejandro con la fuerza de un rayo, rompiendo el cinismo que lo envolvía. Por primera vez en décadas, no era un multimillonario, era simplemente un hombre recibiendo calor de una extraña. La compasión en los ojos de Sofía era algo que todo su dinero jamás había podido comprar. Él la observó alejarse, una figura humilde que acababa de darle la lección más grande de su vida. ¿Quién era esa mujer con el corazón tan grande? ¿Qué la impulsaba a dar lo poco que tenía a alguien que no conocía? Alejandro sintió una necesidad urgente de saber más, de entender la fuente de esa luz en un mundo que para él se había vuelto tan oscuro. La riqueza lo había aislado, pero la bondad de Sofía lo había anclado de nuevo a la tierra. Se quedó allí, envuelto en la manta, sosteniendo el tamal como si fuera un tesoro. Ese encuentro no fue una coincicleta, se sentía como una intervención directa del destino. Se dio cuenta de que su experimento no había terminado. De hecho, apenas comenzaba. Tenía que volver a verla, pero no como don Alejandro. Tenía que entender su mundo, el mundo real que él había olvidado. Esa noche, el hombre más rico de Monterrey se sintió el más pobre en espíritu. ¿Qué haría ahora que había encontrado un destello de humanidad pura en la persona más inesperada? El misterio de Sofía Reyes se convirtió en su nueva obsesión, una pregunta que su fortuna no podía responder. ¿Continuaría con esta farsa para estar cerca de ella y descubrir la verdad? Bajo el nombre de Arturo, Alejandro comenzó a frecuentar los alrededores del edificio. Se inventó una historia de mala suerte, de un negocio quebrado, un relato que olía a verdad en un mundo lleno de mentiras. Quería estar cerca de ella, entender su universo. Sofía, al principio, era reservada, pero la mirada honesta de Arturo y su silencio comprensivo derribaron sus defensas. En sus cortos descansos, le compartía trozos de su vida, la lucha por las medicinas de su madre,
el orgullo que sentía por su hijo joven y estudioso. Alejandro escuchaba. Por primera vez en su vida, no oía para responder o para negociar, sino para sentir. Cada palabra de Sofía era un bálsamo para su alma solitaria. Él no ofrecía dinero, sino algo que había olvidado que poseía: su humanidad, su empatía. Entre el ruido de la ciudad, nació una amistad improbable. Un millonario disfrazado y una trabajadora incansable encontraron un refugio en sus conversaciones, un lazo que se fortalecía con cada confidencia. Para él, Sofía era la personificación de la dignidad que el dinero no podía manchar. Mientras tanto, en su vida real, el abismo entre Alejandro y Lorena se hacía más grande. Él comenzó a hablar de programas de bienestar para los empleados, de la importancia de tratar a todos con respeto. Ideas que a Lorena le parecían una ridícula pérdida de tiempo y dinero. La socialité no entendía este cambio. El Alejandro que ella conocía era un tiburón de los negocios, no un filántropo preocupado por los de abajo. La sospecha, como una hiedra venenosa, comenzó a crecer en su mente. ¿Qué o quién estaba detrás de esta extraña transformación? Un día, llevada por un mal presentimiento, Lorena llegó sin avisar a la oficina de Alejandro. Desde la imponente ventana del magnate, observó el parque de abajo. Y entonces lo vio. Vio a su prometido, don Alejandro Garza, hablando con una empleada de la limpieza. Era Sofía. La forma en que Alejandro la miraba, con una mezcla de admiración y ternura, desató la furia de Lorena. No era celos de amor, sino de posesión. ¿Cómo se atrevía esa mujer insignificante a captar la atención que le pertenecía a ella por derecho? En ese instante, Sofía dejó de ser invisible para Lorena. Se convirtió en un insecto que debía ser aplastado, una amenaza para sus planes de fusionar su decadente empresa familiar con el imperio Garza. La crueldad de Lorena, fría y calculadora, comenzó a diseñar un plan. Días después, Lorena ejecutó su venganza. Fingió la pérdida de un valiosísimo collar de diamantes, una reliquia de su abuela. Con la ayuda de un guardia de seguridad corrupto, se aseguró de que la joya apareciera en el modesto casillero de Sofía. Era una trampa perfecta. Luego, montó un teatro despreciable. Frente a gerentes y empleados, acusó a Sofía a gritos, llamándola ladrona. La humillación fue pública y devastadora. Sofía, pálida y temblando, no podía entender lo que estaba pasando. Ella nunca había tomado nada que no fuera suyo. Cuando abrieron su casillero, el collar estaba allí, brillando como una serpiente venenosa. La palabra de una limpiadora contra la de la prometida del dueño no valía nada. Sofía fue despedida en el acto, escoltada fuera del edificio como una criminal, con la mirada de todos clavada en su espalda. Pero la crueldad de Lorena no conocía límites. No satisfecha con destruir su trabajo y su reputación, presentó una denuncia formal ante la policía. Sofía fue detenida, acusada de un robo mayor. Enfrentaba la cárcel, la ruina y, lo peor de todo, perder la custodia de su hijo. La noticia llegó a oídos de Alejandro como un puñetazo en el estómago. Al principio fue incredulidad, luego una furia helada que nunca había sentido. Sabía, con una certeza absoluta, que Sofía era inocente. Entendió que esto era obra de Lorena, un acto de maldad pura. El mundo de riqueza que había despreciado ahora le mostraba su cara más monstruosa. Se dio cuenta de que Lorena era la encarnación de todo lo que él odiaba: la arrogancia, la crueldad y el abuso de poder. Su experimento había terminado. Ahora comenzaba una guerra. Un torbellino de emociones lo consumía. Sentía una compasión abrumadora por el sufrimiento de Sofía y un odio profundo por la injusticia que la estaba aplastando. Su corazón, que había estado dormido durante años, ahora latía con un propósito feroz: salvarla, sin importar el precio. Tenía que proteger a la mujer que le había mostrado lo que era la verdadera bondad, la que le dio un tamal cuando él no tenía nada, la que lo cubrió con una manta. Ahora, él la cubriría con todo su poder, aunque eso significara desatar un infierno. Su transformación estaba completa. Ya no era el millonario vacío, ni el mendigo observador. Era un hombre impulsado por el amor y la justicia, un león dispuesto a proteger a la única persona que había visto su alma. El tablero de juego había cambiado drásticamente. Dale like si quieres saber cómo esta noche cambiará sus vidas para siempre, y si crees que el amor puede vencer cualquier mal. Alejandro se enfrentaba a un dilema terrible. Podía usar su influencia para liberar a Sofía en un instante, pero para hacerlo, tendría que revelar su identidad.
Tendría que confesarle que el amigo en quien ella confiaba, Arturo, era en realidad el hombre más poderoso de la ciudad. ¿Cómo reaccionaría ella ante tal engaño? ¿Lo vería como un mentiroso, otro rico jugando con los pobres para su propio entretenimiento? El miedo a perder su confianza, el único tesoro real que había encontrado, lo paralizaba. Su amor nació en la verdad de su disfraz. La frágil conexión que habían construido se basaba en la autenticidad de Arturo, no en la fortuna de Alejandro Garza. Revelar la verdad podría salvarla de la cárcel, pero podría condenar su relación para siempre. Estaba atrapado entre su poder y su corazón. La injusticia contra Sofía se volvía más desesperada con cada hora que pasaba. El riesgo de que ella perdiera a su hijo era real y aterrador. La presión sobre Alejandro era inmensa. El tiempo se agotaba y el sistema judicial, comprado por el dinero de los Montenegro, avanzaba. El antagonista, en la figura de Lorena, se sentía victorioso, sin saber que había provocado a una fuerza que no podía controlar. La tensión crecía, empujando a los protagonistas hacia un punto de quiebre inevitable. El espectador sentía la urgencia y la desesperación de la situación. Alejandro enfrentaba la decisión más difícil de su vida. Para salvar a la mujer que amaba, debía destruir la única conexión honesta que había conocido, revelando la mentira que los unió, o podría encontrar una forma de luchar por la justicia sin aniquilar el amor que apenas comenzaba a florecer. La decisión estaba tomada. Alejandro ya no se escondería. Usaría todo su poder, no como un garrote, sino como un bisturí para cortar el cáncer de la injusticia. Su equipo de seguridad, el mejor del país, trabajó en silencio, reuniendo las pruebas que destruirían a Lorena. Encontraron al guardia de seguridad que ella había sobornado y, enfrentado a la evidencia, confesó todo. Y lo más importante, recuperaron una grabación de una cámara oculta que Lorena no sabía que existía. El escenario para la justicia final estaba listo para la función. El clímax ocurrió durante el evento de caridad más importante del año, organizado por la familia Montenegro. Lorena estaba en el escenario, hablando con falsa piedad sobre la importancia de la honestidad. Era el pináculo de su hipocresía, el momento perfecto para desenmascararla. Entonces, las puertas del gran salón se abrieron. Don Alejandro Garza entró y un silencio sepulcral cayó sobre la multitud. Con pasos firmes y una mirada de acero, caminó directamente hacia el escenario, interrumpiendo el discurso de una Lorena confundida. «Buenas noches», dijo Alejandro con una voz tranquila pero cargada de trueno. «Hoy han escuchado sobre caridad, ahora escucharán sobre la verdad». Y con esas palabras, las pantallas gigantes detrás de Lorena cobraron vida, mostrando el video de ella planeando la trampa. La audiencia vio a Lorena entregar el collar al guardia. Escucharon su voz fría dándole instrucciones para incriminar a una mujer inocente. La exposición fue total, brutal y pública. El imperio de apariencias de los Montenegro se derrumbó en un instante bajo el peso de la verdad. Lorena se quedó paralizada, su rostro una máscara de horror ante cientos de miradas que la juzgaban. Su ruina no fue solo financiera, sino social. Fue el exilio de un mundo que solo valora la imagen. Una imagen que Alejandro acababa de hacer añicos para siempre. Con la evidencia irrefutable, todas las acusaciones contra Sofía fueron retiradas esa misma noche. Su nombre quedó limpio, su honor restaurado, la pesadilla había terminado, y la justicia, aunque tardía, había triunfado de la manera más espectacular posible. Alejandro fue a buscarla. Este era el momento más difícil. De pie frente a ella, finalmente le confesó todo: su soledad, su disfraz desesperado y el amor puro que había encontrado en su bondad. Se mostró vulnerable, sin máscaras, esperando su veredicto. Sofía lo miró y en sus ojos vio al hombre completo, el magnate poderoso y Arturo, su amigo del alma. Con la misma dignidad que la caracterizaba, entendió el corazón herido que lo había llevado a ella, y lo perdonó, porque su amor no se basaba en la mentira, sino en la verdad que ambos sentían. Un año después la escena era diferente. Alejandro y Sofía inauguraban la Fundación Reyes Garza, una organización dedicada a ayudar a familias de trabajadores. Él ya no era un rey solitario. Ella, la mujer que lo salvó, era ahora la directora que salvaba a otros. Estaban juntos, riendo al lado del hijo de Sofía, formando una familia construida sobre cimientos de respeto y amor verdadero. Habían demostrado que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias,
sino en la capacidad de dar y en la valentía de amar sin barreras. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos saber en los comentarios qué parte te emocionó más. ¿Crees en el poder del destino? No olvides suscribirte al canal para más historias que te harán creer en la magia de la vida. Dale like y comparte este video con alguien que necesite recordar que la bondad siempre encuentra su recompensa.